Como tan jóvenes vamos a avanzar un tema llamado la cultura y los pueblos del mundo en la antigüedad. Ahora, en esta unidad jóvenes presenta cuatro imperios muy grandes. Estamos hablando del de Roma, Grecia, China y Egipto, así que lo vamos a dividir en cuatro temas. ¿Listo? Entonces ahora nos vamos a centrar exclusivamente en conocer lo que va a ser el gran imperio romano. Para comprender un poco la cultura de Roma, tenemos que entender que esta va a ser sucesora de la cultura griega. En la historia universal se va a desarrollar especialmente en la península ibérica. ¿Listo? La península ibérica es esa forma de bota que tú puedes encontrar en el mapa mundi. ¿Listo? Generalmente está cerca del mar Mediterráneo. Ahora, sus límites en la antigüedad fueron justamente por el norte, con los Alpes, por el sur con el mar Jónico y el mar Mediterráneo, por el este con el mar Adriático y por el oeste con el mar Tireno. Poco a poco vamos a ir viendo que se van a ir asentando diferentes grupos de personas o pueblos. Entre los más importantes tenemos los mediterráneos, oriundos del lugar, pero todavía no se conoce su origen como tal. Los italiotas eran de raza indoeuropea que van a ir invadiendo las llanuras del Po, la Italia peninsular y Sicilia, aportando así diferentes técnicas, especialmente en el trabajo del bronce y del hierro. Entre estos grupos podemos distinguir a los umbrios y a los sabios, a los sabinos y los samnitas. Después tenemos otro grupo que son los griegos. Ellos se van a establecer al sur de la península formando la llamada Magna Grecia. Y dentro de las ciudades que vamos a conocer de estos va a ser Tarento, Nápoles y Siracusa. Otro grupo que van a sentar van a ser los etruscos, que van a proceder de Asia Menor, van a ocupar la región de Toscana y van a introducir lo que va a ser en la construcción el arco, las bóvedas, las cúpulas, los puentes, las cloacas, los alcantarillados en las ciudades y van a ser grandes artistas, especialmente en la escultura, la pintura y la metalurgia. Después vamos a tener otro grupo también que van a ser los galos, que van a ocupar la Galia o el valle bañado por el río Po. ¿Listo? Esto estamos hablando más o menos durante el siglo VI. Van a avanzar hacia el sur y van a saquear Roma, lo que va a obligar a los romanos, a construir grandes murallas alrededor de la ciudad. Ahora, la influencia del medio geográfico en sus habitantes, generalmente el clima temperado, como en Grecia, les va a permitir fortalecer su cuerpo. Con el tiempo van a tener grandes ejércitos y especialmente van a tener ese espíritu aguerrido para llegar a conquistar diferentes lugares. ¿Ya? Ahora, la historia romana se divide en tres periodos muy importantes que abarcan desde 753 a.C. hasta 475 después de Cristo. Estos periodos se conocen como la monarquía, la república y el imperio. Ahora, la decadencia del imperio romano va a empezar a partir del siglo III después de Cristo. Generalmente se va a dar por diferentes razones. Una de estas va a ser las invasiones de los bárbaros, las crisis internas que se va a dar, y también poco a poco se va a sufrir grandes actos de corrupción dentro del mismo seno del emperador. ¿Ya? Ahora, dentro de las causas internas que van a debilitar el gobierno romano, va a ser lo que hace ratito mencionábamos. Van a tener una mala gestión, diferentes gobernantes, vamos a ver funcionarios corruptos, la ambición de generales con tal de llegar a ser proclamados césares o emperadores. Y esto va a hacer de que el ejército tome un rol muy importante dentro de la cultura y del mismo seno del ejército van a escogerse a generales para convertirse en césares o emperadores, lo que generalmente llevaba constantemente a que diferentes bandos asesinen al líder del otro, etcétera, y por eso es que no había esta estabilidad interna. ¿Ya? Otra causa también va a ser la persecución de diferentes emperadores a los cristianos, cuando estos en su mayoría, la población romana pobre, va a ir transformándose a esa religión. Ahora, las causas externas van a ser las invasiones bárbaras. Tribus que van a venir generalmente
que azotando el Imperio Romano porque se asentaron a su alrededor, o caso contrario lograron ser prácticamente autónomos al gobierno de Roma, ¿ya? Ahora estos pueblos generalmente se dedicaban a la agricultura, al pastoreo, y eran conocidos como bárbaros porque si no sabían manejar lo que era el latín, entonces a todo esto se les llamaba barbarie, ¿ya? Entonces, justamente por no conocer ese idioma universal en su momento. Ya, ahora estos grupos van a venir procedientes de misma Europa y de Asia también. Ahora, la división del Imperio Romano también va a ser uno de los factores por los cuales va a caer este gran imperio. Estamos hablando que el último emperador, Teodosio, va a agarrar y va a dividir el imperio entre sus hijos, Arcadio y Honorio. Por ejemplo, Arcadio, que va a ser el mayor, va a gobernar todo lo que va a ser el Imperio Romano de Oriente, que va a comprender los territorios de Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto. Su capital sí se va a encontrar en Constantinopla, ¿listo? Actual Estambul o Turquía. Y Honorio, el menor, por ejemplo, se va a quedar con el reino o con el imperio de Occidente, que comprende los territorios de la actual Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra y norte de África. Su capital va a ser la ciudad de Milán, pero en la práctica era generalmente Roma, ¿ya? Ahora, ¿qué pueblos van a invadir a los romanos? Las principales invasiones se van a dar por los visigodos, que van a venir desde la región del Danubio, van a ocupar el sur de las Galias y la península ibérica. Los ostrogodos también van a ser empujados por los hunos desde las orillas del Mar Negro, van a invadir Italia y allí van a fundar el reino ostrogodo. Los anglos y los sajones son tribus de la costa del norte y van a cruzar el Canal de la Mancha y se van a establecer ya en Inglaterra. Los suevos, vándalos y alanos, ante la presión de los hunos, van a abandonar sus tierras al sur de Rusia y van a ingresar por el Danubio hacia el territorio de los vándalos y suevos. Estas tribus se van a unir y van a franquear el río Rin, pero van a ser rechazados también por los romanos, ¿ya? Otra de las invasiones nuevamente van a ser los vándalos, que van a ocupar el norte de África, tratando de saquear Roma también. Ahora, una de las más, dentro de lo que viene a ser la historia que recuerda mucho, va a ser la invasión de los hunos, que van a proceder de Mongolia, y es así que va a resaltar la figura de Atila. Este señor era conocido como el azote de Dios. Van a devastar Bélgica, van a llegar al norte de la Galia, ¿ya? Y bueno, Atila va a ser derrotado por uno de los generales, estamos hablando Arecio, en la batalla de Campos en el río de Marne, ¿listo? Después vamos a ver la intervención del Papa, León I, que va a lograr que Atila se retire a través de un pago de un tributo, ¿listo? Y con el tiempo va a morir Atila ahí por el Danubio, ¿listo? Después vamos a ver que va a venir el último de los pueblos, que va a ser los francos y los berjundios, que ellos van a venir desde Germania, van a cruzar el Rin y se van a establecer en la Galia. Ahora, definitivamente la caída del Imperio Romano de Occidente, estamos hablando de todo lo que se encuentra en Europa, se va a dar después de que una serie de emperadores en Roma van a ir, digamos, por diferentes motivos dejando el trono, hasta que Rómulo Augusto, un niño de 10 años, va a tomarlo. Y de esta situación se va a aprovechar Odoacro, un jefe bárbaro de los Hérulos, quien en el 476 después de Cristo va a invadir toda Italia y va a deponer al emperador joven. ¿Listo? Así cae el Imperio Romano de Occidente. La caída ahora del Imperio Romano del Oriente lo vamos a ver nosotros a través de la conquista de Constantinopla. En un principio sus defensas eran aférrimas, o sea, tenía grandes murallas, tenía una guardia muy importante, pero con la llegada de los cañones, estas murallas que habían sido justamente impenetrables, ya en una cuarta cruzada van a prácticamente a derrumbarse, ya no van a ofrecer protección adecuada frente a los otomanos que tenían la religión musulmana, ¿ya? Y es así que se da la caída de Constantinopla.
Se produce el 29 de mayo de 1453, después de un sitio de 2 meses llevado a cabo por Mehmed II. Mehmed era un musulmán que va a sitiar la ciudad durante todo ese tiempo. Lo que va a ser el arte, nosotros vamos a ver que las primeras manifestaciones del arte van a ser influenciadas mucho por la cultura etrusca e impregnada por el arte griego. La literatura, podemos ver nosotros que va a tener también una influencia muy notable de parte de los griegos, ya, pero generalmente los romanos se van a dedicar a la sátira, a la prosa, y una de estas, por ejemplo, es la Eneida que estamos viendo ahí. Ya, ahora lo que va a ser otro adelanto muy importante de los romanos es el derecho romano. El derecho romano viene a ser la innovación o sistematización de todos los derechos y obligaciones del pueblo romano. O sea que va a suponer una primera recopilación científica de las normas para los que, en este caso, como los que se tienen que regir los ciudadanos, con los que se tienen que regir los ciudadanos, en aspectos privados, públicos, familiares, laborales. Y esto se va a lograr gracias a Augusto, y se va a establecer así una especie de ciencia, eso se la va a tomar como una especie de ciencia, en donde se van a destacar notables jurisconsultos como Gallo, Ulpiano y Papiniano, ¿ya? Ahora, el derecho romano va a estar dividido, habíamos dicho hace un momento, en diferentes cuestiones, pero se clasifican en tres. El derecho público, que regulaba las relaciones entre ciudadano y Estado; el derecho privado, que regulaba las relaciones entre ciudadanos entre sí; y el derecho internacional, que regulaba las relaciones entre los distintos pueblos. Ciencia y tecnología. Dentro de lo que va a ser la ciencia y la tecnología, los romanos lamentablemente no se van a enfocar mucho a lo que va a ser la ciencia, pero sí se van a destacar en el campo de la tecnología aplicada, sobre todo en la agricultura, obras públicas, la tecnología militar. Van a inventar diferentes sistemas de calefacción, sistemas hidráulicos, ya, lo que van a ver también, y vamos a ver nosotros que dentro de las viviendas también van a ser beneficiados. En el campo de la guerra se van a crear catapultas, ballestas, torres de asalto que van a ser instaladas sobre grandes ruedas, faros en los puertos y otras más. ¿Listo? Dentro de las construcciones más importantes en la cultura romana tenemos los teatros, los anfiteatros, los circos, las termas, que es donde se bañan y hacían gimnasia. O sea, estamos hablando hoy día de los gimnasios, ¿ya? Los arcos del triunfo, es más o menos así una construcción en medio de una plaza que tiene, es como una puerta, pero que no tiene ningún cuarto, digamos. Entonces eso es el arco del triunfo. Los acueductos y los huertos, ¿listo? Dentro de lo que va a ser la medicina se van a distinguir dos escuelas muy importantes, que es la de Hipócrates, que él va a estar convencido de que la sanación se da a través de un método expectante, que va a consistir en no violentar el curso de la enfermedad. O sea, Hipócrates decía que lo primero era no hacer el mal y así no te ibas a enfermar. Y después teníamos nosotros a los Asclepiades. A los de Asclepiades generalmente decían que para actuar, para que una enfermedad o para que una herida se curase de manera rápida, segura y agradable, tenía que ser atendida o curada por un médico. ¿Listo? Y es por eso que vemos ahí las dos insignias en las láminas, ¿no? Entonces ustedes pueden verlas ahí. Una generalmente distingue a todos los que dicen que tú te tienes que portar bien para que las enfermedades no te caigan, y ahí que nace ese principio de que aliméntate bien y no te, o previene para que no te enferme. Y tenemos a los Esclepiades, que generalmente ves ahí ese icono, ¿no? Es que nos dice que nosotros nos recuperemos a través de la toma de medicamentos, de atención médica. Entonces, esos dos signos que vos ves en la botellita, eso implica. Cuando veas vos esos signos, ya vos sabés esa diferencia. Dentro de o las viviendas que nosotros vamos a ir viendo, otra de las cosas muy importantes de los romanos, va a ser que va a depender generalmente del grado de riqueza que van a tener la gente. Por ejemplo, los patricios y los ricos o hombres de negocio habitaban en el villae, que tenían grandes jardines con fuentes hermosas y lujosas, ¿no? Y
Entre los principales modelos eran los insulae y los domini, o domus, como algunos le llaman. Ahora, la familia romana, a diferencia de la familia europea actual, estaba constituida solo por los papás, los hijos y los parientes, ¿no? Y bueno, no estaba constituida solo por los papás, sino que inclusive ingresaban los esclavos. Cabe recalcar que la familia romana no necesitaba de templos, de juzgados, o sea, el padre determinaba el castigo, el padre determinaba qué es lo que le llegaba a pasar a una persona que se hallaba culpable dentro de su hogar. Dentro de lo que es la vestimenta romana podemos ver que se distinguía generalmente, o distinguía generalmente una clase social. Por ejemplo, los senadores romanos solo usaban el calceus, zapato propio de esa casta, ¿ya? Y los jóvenes al cumplir de 21 años usaban así una especie de túnica o la toga, un amplio manto de lana o hilo, ya símbolo del hombre libre. En la toga se colgaban generalmente los distintos grados políticos que el ciudadano adquiría a lo largo de su trayectoria. Ahora, las mujeres romanas usaban una túnica y un amplio manto rectangular conocido como palla. La túnica o estola era generalmente el reflejo de las influencias etruscas. ¿Listo? Y para ir finalizando, vemos que la religión y festividades romanas era muy parecida a la griega, con deidades que tenían generalmente personalidades humanas y que se encargaban de un aspecto en la vida, ¿ya? Ahora, el desarrollo de las fiestas romanas, una de las principales fiestas romanas era el Ludi Maximi o Ludi Magni, es decir, los grandes juegos, que empezaban con una especie de procesión en la cual iban las imágenes por delante de los dioses, detrás iban los guerreros, se hacían las comparsas de bailarines o los ludi, con túnicas rojas estos iban, después venían los hombres adultos con cascos y armadura, después los adolescentes con pliegues de oveja, finalmente venían los músicos, o sea, así flautistas, ¿no? Bueno, entonces eso es la costumbre, la ciencia, la tecnología y especialmente lo que viene a ser todo lo que es el adelanto del gran imperio romano. Espero que hayamos entendido, jóvenes, se cuidan y debemos de entender esto, el derecho romano o el concepto de democracia, leyes y especialmente grandes adelantos como lo que vienen a ser los acueductos, ya han llegado a que hoy en día se utilicen. Hay un dicho que dice, ¿no? No todos los caminos llevan a Roma, pero en realidad, en este caso, Roma construyó grandes caminos para lograr expandir su gran imperio, ¿ya? Se cuidan entonces, nos vemos, hasta luego.